Bien, continuamos y al celebrarse hoy, 30 de mayo, el Día Nacional, algunos comentan internacional de la papa, cabe señalar pues que la Libertad produce más de 400 toneladas de dicho tubérculo al año y alrededor de 160 variedades se cultivan en nuestra región. Vamos a verlo esto en la siguiente nota. Hoy 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Papa. Por ello, la Gerencia Regional de Agricultura, en coordinación con la Agencia Agraria de Santiago de Chuco, desarrolla una serie de talleres para el cultivo del tubérculo, como valor nutricional, técnicas de riego, plagas y enfermedades, entre otros. Según informó la Subgerencia de Competitividad Agraria, de las 4.000 variedades de papa que se conocen en el Perú, alrededor de 160 se cultivan en nuestra región, entre las cuales figuran Yamellina, Amarilis, Peruanita, reconocidas como papas nativas, así como Yungay, Canchán y Amarilla Huanca, como las más comerciales. También se conoce que en La Libertad, el cultivo de papas se extiende en un área aproximada de 25.000 hectáreas, con una producción de 400 toneladas de papa al año. Destacando la provincia de Huamachuco, con más de 7.700 hectáreas sembradas, seguida de Julcán, con 5.200, Santiago de Chuco cuenta con 4.500 hectáreas, Otusco con 3.334, Patás con 2.000 hectáreas, Bolívar con 1.500 hectáreas y Gran Chimú con 270 hectáreas. Ahí sufrimos por la falta de agua. ¿Y qué es lo que necesitan? Continuamos en UPAO Noticias. Entonces tenemos ya con nosotros al doctor Martín Delgado Junchaya, destacado investigador de la Universidad Privada Antonio Dorrego, docente en la Facultad de Ciencias Agrarias. Y el motivo obviamente es conversar en esta efeméride Día Nacional de la Papa. Bienvenido, doctor Martín Delgado. Buenas tardes a UPAO Noticias. Buenas tardes. Doctor, ¿qué representa para nuestro país este tubérculo emblemático como es la papa y cómo es de que se ha convertido en un producto bandera a nivel internacional? A propósito de la pregunta, creo que es pertinente indicar que la papa es el patrimonio alimenticio más grande que han ofrecido los Andes del Perú, los Andes de Ecuador, los Andes de Bolivia a la humanidad. La papa se siembra en todos los rincones del mundo. Por supuesto que es un hecho natural, requiere frío, pero se han adaptado gran cantidad de variedades de papa a zonas cálidas, de manera que en todo el mundo tenemos papa, ¿no? Y la reserva genética de la papa obviamente está en los Andes peruanos. Ahora, se ha trabajado mucho en la genética de la papa, mucho ahora en la parte biotecnológica, y por lo tanto existen genes de papa en todas las partes del mundo. Yo recuerdo el año 86 haber visto una cantidad enorme de variedades de papa en Suiza, ¿no? Y teniendo ya los genes, por supuesto, los mejoradores han aplicado las técnicas más sofisticadas en aquel entonces y hasta ahora para obtener las variedades de mayor rendimiento. Por ejemplo, yo en Suiza observé que el rendimiento de la papa promedio era 60 toneladas por hectárea y nosotros no hemos llegado nunca a 60 toneladas por hectárea. Los mejores rendimientos que hemos tenido acá han sido 40, 35, 40 toneladas por hectárea y por supuesto muy rentables, ¿no? Y en la papa es bueno distinguir tipos, no variedades, tipos de papa. Existe la papa silvestre, aquella papa que es imposible comerla por su cantidad de alcaloides, solaninas, es un veneno, no se puede comer. Y esta papa silvestre es el reservorio genético que existe en nuestros Andes. Por ejemplo, hay una papa que se llama Solanum acaule. A significa así, caule es tallo, o sea, es una papa que es una roseta. Y podemos encontrarla a 4.000, 4.500 metros, es una rosetita que apenas se ve. Pues esa papa tiene, en primer lugar, genes de resistencia. No es posible helada para esa papa porque no le va a hacer nada, ¿no? Pero evidentemente no, su producción es cero, ¿no? Nosotros no explotamos esa papa, ¿no? Y esas son las papas silvestres, ¿no? Existen las papas nativas, cuyo germoplasma está a cargo de los pequeños agricultores, aquellos que prefieren comer su papa, papa, por ejemplo, pata de toro, la papa negra, la papa
Guagalina, etcétera, etcétera, y que han dado un salto tremendo en estos momentos en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque son las papas que no son blancas ni amarillas, sino son coloreadas, son papas llenas de pigmentos, ¿no? Papas con pigmentos antociánicos, que hoy en día se saben que son tremendamente importantes para la salud, para prolongar la vida, ¿no? Entonces, este es un futuro enorme que se tiene. Aún no se tienen los rendimientos esperados, pero seguramente que en el futuro vamos a tener rendimientos muy, muy grandes que permitan hacer un cultivo altamente rentable y exportable. O sea, nosotros exportamos desde el punto de vista genético, somos un reservorio de genes. Como repito, existe muchos genes ya en varias partes del mundo, en varios bancos germoplasma del mundo, y pero a un agricultor modesto de los Andes peruanos no necesitamos aplicarle mucha genética. Él sabe qué papa tiene y él sabe qué papa come, ¿no? Él no va a comer una papa blanca cualquiera, no. Él come su papa nativa y por lo tanto es un cuidador de ese genoma. Claro. Es un cuidador. Doctor, a propósito que usted hablaba del consumo, primero el consumo, luego la exportación, ¿por qué es importante consumir papa? Es fundamental en la alimentación básica en la sociedad, sobre todo en la comunidad peruana. Nos ayuda a la salud. Claro, la papa vista comercialmente, la papa blanca, la papa amarilla, es un alimento calórico, fundamentalmente, ¿no? Pero aquella papa ya coloreada, aquella papa que cuando la cortamos tiene listones muy claros, púrpuras, ¿no? Amarillos. Entonces esas papas ya tienen otro contenido, o sea, tienen un contenido en pigmentos mucho mayor y por lo tanto son mucho más preciadas, como repito, ¿no? Esas papas ya estamos nosotros tratando de orientar su producción de manera que podamos exportar, ¿no? Y en su nicho natural crecen muy bien, por ejemplo en los Andes liberteños crecen muy bien. Y como repito, la gente lo come ahí. La idea a futuro es que esa parte importante, esa parte digamos del contenido de pigmentos, ¿no? Bioceánicos, por ejemplo, que ayudan a mantener la salud, ¿no? A prolongar la vida, esto sea parte del alimento a futuro, ¿no? Pero la papa originalmente que se tiene, por ejemplo, cuando yo estuve en Suiza vi papa blanca. La papa parecían cantos rodados sobre el suelo, gran cantidad de piedras, y yo pregunté qué cosa eran papas, ¿no? Incluso con cosechadoras mecánicas. Bueno, esa papa es un alimento calórico, tiene proteínas pequeñas cantidades, vitaminas también, pero en climas templados es un alimento importante, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando llegué a estudiar a Alemania en el año 70, tuve que aprender a comer la papa. Me explico. O sea, normalmente comemos acá un bife, ¿no es cierto?, con arroz, ¿verdad? O un asado con arroz, ¿verdad? Pues allá no había arroz. Me lo servían en mensa, en el comedor universitario, me lo servían con papa. Entonces yo no podía darme el lujo de decir, oye, quiero arroz aquí, no. Yo aprendí a comer papa, ¿no? Y así todos, ¿no? Papa. Entonces, eso es lo que pasa, lo que, digamos, ellos se han hecho más dueños de la papa que nosotros mismos, ¿no? Mayor consumo. Mayor consumo de papa, por supuesto que sí, ¿no? Ahora, en cuestión pues de la exportación que tenemos dentro del país, usted estaba comentando que somos más unos exportadores genéticos y no como producto mismo. Sí, lo que ocurre es que todavía la parte tecnológica en papa no ha llegado a su punto, no ha llegado a un punto tal que nos permita tener digamos, una producción que sea sostenidamente exportable, ¿no? Y no hay que olvidar que nuestros vecinos también producen papa, ¿no es cierto? Tendríamos que competir, ¿no? Que no ocurre con otro tipo de cultivos, ¿no? De los cuales no vamos a, por supuesto, hablar, ¿no? Pero en otros tipos de cultivos sí. Ahora, lo que necesitamos en realidad es afianzar la tecnología, pero una tecnología que nos permita varias cosas. Primero, obtener un producto lo más inocuo posible, lo más libre de pesticidas, ¿no? Limpio, completamente, limpio, ¿no? Ese es un término muy bonito, ¿no? Un producto limpio, ¿no? Que sea auditado por, digamos, una empresa internacional y que nos diga, esta papa puede llegar a cualquier parte del mundo sin ningún peligro, ¿no?
Y esto lo digo ¿por qué? Porque así como la papa es el alimento más bondadoso que hemos dado a la humanidad, también es un cultivo que es presa de muchas plagas y enfermedades, ¿no? O sea, existen muchos virus, por ejemplo, que afectan a la papa, existen bacterias que afectan a la papa, fitoplasmas, hongos que afectan a la papa, ¿no? Y el agricultor, ante esas condiciones de no poder decirle al cielo no lluevas, o no poder decirle a la temperatura no bajes tanto que no quiero tener heladas, entonces tiene que ver cómo combatirla. Especialmente me refiero a las lluvias que generan un clima muy propicio para el desarrollo de hongos y algunas bacterias, etcétera. Y curiosamente, yo trabajaba hace muchos años, cuando estuve en el Centro Internacional de la Papa, trabajaba papas, clones de papas que el Centro Internacional de la Papa, que hay que indicar que en la década de los 70, comienzo de los años 70, se formó en el Perú el Centro Internacional de la Papa, así como hay un Centro Internacional de Agricultura Tropical en Colombia, el CIMIT, maíz y trigo en México, CIAGRAT en Asia, etcétera, etcétera. Así somos no somos cuna de la papa, pero somos el centro, digamos, en el Perú está el Centro Internacional de la Papa. Bueno, este Centro Internacional de la Papa tiene varias subsedes en el mundo entero y su carta de nacimiento es velar por las investigaciones en papa y promover, ¿no?, la generación de insumos tecnológicos que permitan a los productores, a todos los productores del mundo, digamos, obtener mejor rendimiento en papa y un producto más limpio, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ubicarnos a ese nivel tecnológico de modo tal que tengamos, por ejemplo, si un agricultor tiene una rentabilidad de un 35 o 40% ya es saludable, pero lo tiene con 35 toneladas. Si pudiéramos llegar a 50, por ejemplo, tendríamos 15 para exportar, ¿no? Ahora, somos grandes consumidores de papa, felizmente, ¿no? No nos pasa lo que en el espárrago, que somos los primeros exportadores del mundo, pero la gente no come espárrago acá. Acá sí consumimos papa en diversas formas, ¿no es claro. cierto? Y nos gusta comer la papa, en la sopa, como papa a la huancaína, como puré, etcétera, etcétera, afortunadamente, ¿no? Y lo que sí tenemos que nosotros promover, y esta es una ocasión para indicarlo, una ocasión para indicar, es que promover que, por ejemplo, con nuestra sierra liberteña, dar apoyo para que se generen las papas, para que se produzcan en cantidades altamente comerciales, las papas teñidas, vamos a llamarlas así, o sea, las pintaditas, ¿no?, que raramente se encuentran. Ustedes van a los supermercados, los más exquisitos, y no encuentran esa papa, que debería haber para nosotros ya. Para el consumo nuestro, ¿no es cierto? Claro. Pensando en nuestro consumo y mejorar nuestra salud con eso. Eso es importante. Muy bien, doctor Martín Delgado Junchaya, por esta importante ilustración en cuanto al tema de la papa. Todavía hay mucho por hacer entonces en el Perú para generar mayores niveles de consumo, de exportación también, y como usted lo ha dicho, sobre todo producción de papa que va a contribuir a mejorar nuestra calidad de vida, la salud de los peruanos. Recordar que todo empieza desde casa, ¿no? Un consumo que nosotros mismos podemos promover desde nuestras casas. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Delgado. Hacemos una pausa, regresamos con más información en UPAO Noticias, edición mediodía. Ya regresamos.